estoy bien, las cosas irán mejor, pero si estoy mal, es fácil que las cosas vayan a peor. Qué tremendo placer tener hoy con nosotros a mi admirado, al gran maestro de la autoayuda, Antoni Bolinche de Barcelona. Antoni es psicólogo, pero recontra conocido en España como introductor de la psicología humanista. Es psicólogo clínico, terapeuta de pareja, máster en sexualidad humana, creador de la terapia vital, así como autor de referencia de la psicología moderna de diversos libros excelentes, entre ellos El secreto de la autoestima, que ahí el señor director va a poner en imagen. Este es un libro tremendo, así que le queremos dar la bienvenida a Antoni Bolinche a Chacabuco en Red. Pues nada, encantado de estar contigo. Gracias por la deferencia que has tenido de invitarme a tu programa y me siento en ese sentido honrado porque sé que tratas temas que interesan a una gran cantidad de personas que han intuido y saben que la mejor manera de estar bien es criticarse a uno mismo en lugar de criticar a los demás. La mejor crítica es la autocrítica. Tal cual, Antoni. El sentido común indica, ¿no?, que la autoestima es un afecto de la persona dirigido hacia ella misma, como bien decías anterior, y que puede ser alta o positiva o bien baja o negativa. Como su nombre lo indica, estima por uno mismo es el significado, ¿no? Y como se sabe, nada resulta demasiado fácil cuando esta no está faltando. Antoni, baja autoestima, ¿qué es y cómo nos complica la vida? A ver, vamos a intentar simplificar procesos psicológicos bastante complejos. Sí. Pero lo primero que digo en mi libro, El secreto de la autoestima, es que la autoestima no es la autoestima, sino mucho más que la autoestima. Y esto que parece un trabalenguas o un juego de palabras, lo que intento es enfatizar que ese concepto simplista de autoestima como sinónimo de seguridad hay que revisarlo, porque la autoestima como sinónimo de seguridad no depende únicamente de lo que yo me quiero en función de lo que me han querido a mí mismo, ¿entiendes?, sino que influyen a partir de cierto momento tres factores más. Y para situarnos, Sí. mi teoría de la seguridad, que va más allá del concepto de autoestima, es que nuestra seguridad depende de cuatro factores. Nos entra y nos sale por cuatro vías. Sería una mano de cuatro dedos. Primer dedo, Bien. la autoestima, lo que yo me quiero. Y depende de cómo me he sentido querido en la infancia, más los refuerzos que he recibido en clave amorosa, amical, social, profesional, cultural, intelectiva, etcétera. Pero a partir de cierta edad, como tú sabes muy bien, la primera crisis de la mayoría de las personas, ¿sabes cómo la he titulado yo? Es una crisis psicoestética. O sea, cuando llegamos a la adolescencia y empezamos a dejar de ser niños o niñas y empezamos a desarrollar nuestro cuerpo adulto, tenemos la primera crisis psicoestética. Por una razón, porque quizá no somos ni tan guapos ni tan altos como nos gustaría, o si somos mujeres no tenemos 90, 60, 90, que es las medidas que nos recomienda la dictadura psicoestética. Por tanto, ahí hay un primer problema. Es, no me gusta suficiente como soy. Y se refieren al cómo soy físico. Por tanto, primer problema, autoestima, si no me he sentido querido. Segundo problema, autoimagen, si no me gusto lo suficiente o tengo agravios comparativos con personas cercanas. Imagínate que tu padre fuera Brad Pitt. Pues evidentemente tú tendrías un agravio comparativo con respecto a tu padre, aunque tú Tal puedas cual. tener un atractivo personal. Tercer factor, el más importante, autoconcepto.
lo que yo me valoro, y que no depende de si me han querido ni de si soy guapo o feo, sino que el autoconcepto se refiere a los valores autodetectados en clave intelectiva, en clave de personalidad y en clave de carácter. Bien. Y luego hay un cuarto factor que ya no es universal, pero que al 80% de la población le afecta durante los 20 y 60 años de edad, que es la competencia sexual, entendiendo por tal la capacidad de dar y recibir placer sexual y sentir que lo hacemos de manera competente. Sin complicarnos las cosas, vamos a los tres universales, a los que nos afectan a todos durante toda la vida. Autoestima, lo que yo me quiero; autoimagen, lo que yo me gusto; y autoconcepto, lo que yo me valoro. Y ahí cada uno puede hacer un balance y puntuarse en la escuela de la vida, igual que en la universidad o en la escuela. Si nos ponían un 9 o un 10, nos sentíamos más competentes porque reforzaban la percepción de nuestra inteligencia. Pues evidentemente nosotros también tenemos un doble referente de evaluación, que es cómo me veo yo a mí mismo, cómo yo te veo a ti y cómo tú me ves a mí. En el ámbito de la autoimagen eso es fácil, porque claro, tenemos un referente físico que enseguida nos dice si somos más bajos que la mayoría, o más gordos que la mayoría, o menos guapos que la mayoría. Pero en el ámbito de la autoestima eso no se percibe a primera vista. Y en el ámbito del autoconcepto tampoco. Y ahí quería repreguntarte, ¿cómo nos damos cuenta si estamos transitando en ese camino de la autoestima baja, quizás, que es la más difícil? ¿Cómo darse cuenta? Hay dos indicios muy claros. El primero es que veas que te afecta todo aquello que tiene que ver con la percepción que tiene uno mismo de ser digno, de ser querido. Te pongo un ejemplo. Si yo te digo a ti, oye, no sé cómo te aguanto, o te digo a ti, oye, pareces tonto, te he dicho dos cosas distintas que te pueden ofender. Pero el no sé cómo te aguanto, ¿con qué tiene que ver? Con tu autoestima. Este señor no me quiere. En cambio, si te digo pareces tonto, tiene que ver con tu autoconcepto. Este señor no me valora. Por tanto, como decía mi abuela, quien se pica, ajos come. O sea, cuando tú te das por aludido en algo, es que ese algo te está detectando o está afectando a tu zona frágil. Por tanto, imaginemos que fuera cierto. Si yo te dijera a ti, pareces tonto, o te dijera, no sé cómo te aguanto, si fuera cierto, ¿qué te afectaría más? ¿El pareces tonto o el no sé cómo te aguanto? A mí, no sé, parezco tonto. Vale, en ese sentido, indicaría que con respecto a mí, no sabes si tienes el grado de seguridad intelectual para establecer una relación simétrica, empática e igualitaria. ¿Entiendes? Claro. Pero en ese caso no sería relevante, porque se supone que tú estás consultando con un experto y por tanto tú me estás confiriendo a mí una cierta autoridad en ese ámbito. Por eso es relevante cuando estás en un ámbito social igualitario. Cuando tú estás con unos amigos y te dicen, oye, no sé cómo te aguanto, o pareces tonto, si en esa situación social, ¿qué te afectaría más? Claro, el que no me aguantes. Vale, entonces indicaría que estás más frágil de autoestima. Indicaría que con respecto a ese grupo, tú no te sientes tonto, pero una parte tuya podría haber tenido problemas de autoestima. En mi libro, Peter Pan puede crecer,
hablo de los 4 factores de riesgo infantil Sí. que generan un déficit de autoestima. El príncipe destronado, el príncipe vagabundo, el patito feo y el niño invisible. De la tipología descriptiva que he establecido los 4, enseguida la persona puede evaluar qué le ha pasado en su infancia, ¿correcto? ¿Qué es el príncipe destronado? Aquel niño que cuando tiene entre 3 y 6 años le nace un hermanito pequeño y él deja de ser el rey de la casa y ya es el príncipe destronado. Y eso es una primera herida emocional que hay personas que no superan nunca. Sí, sí, conozco. Y nos afecta de manera significativa. Pero luego, además, llega el príncipe vagabundo. Los padres se separan y los niños van de una casa a otra. En todos los sitios les quieren y les consienten, pero les falta estabilidad emocional. En el fondo, no se quedan conmigo, no soy querible. Tercero, patito feo, que se refuerza con el príncipe destronado. Imagínate que tú tienes un hermanito 3 años más pequeño que tú, por tanto tú eres el príncipe destronado. Pero si encima él es guapo como el Brad Pitt y es inteligente como Freud o como Einstein, encima tendrías el doble problema, porque serías no solo el príncipe destronado, sino el patito feo. Porque te lo pondrían de ejemplo, porque todo el mundo te diría, oye, ¿tú eres el hermano de tal? Sí, oye, qué suerte tienes. Pero claro, tú no quieres tener la suerte de ser un hermano importante, sino que tú quieres tener tu propia importancia. Fíjate que uno de los problemas que yo más he trabajado con mis clientes es el agravio comparativo que tienen determinados hombres que tienen éxito en la vida, pero que tienen un agravio comparativo con respecto al padre. Porque su padre ha sido más importante que ellos. Y eso les marca para siempre. Imagínate que mi padre fuera Freud. Pues yo tendría complejo de tonto. Y por tanto, ¿qué referentes tenemos con respecto a quién nos comparamos? Y todo eso suma o resta. ¿Qué nos convendría? Sumar mucho y restar poco. En la autoestima, ¿qué nos convendría? Pues que nos quisieran nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestras novias, nuestros compañeros de trabajo, pues tendríamos buena autoestima. Ahora, ¿quién no ha tenido un desengaño amoroso? ¿Quién no se ha sentido no querido por alguien? Por eso, y ahí entramos en el gran problema. Si no me siento querido, no puedo tener buena autoestima. Pero si no tengo buena autoestima, es difícil que me quieran. Ese es el gran problema. Ese es el bucle infernal que hemos de resolver. Porque claro, imagínate que yo constantemente le estoy preguntando a mi novia si me quiere. La primera vez que se lo pregunte me dirá que sí. De aquí un cuarto de hora me dirá, sí, pesado, ya te he dicho que sí. A la media hora me dirá, oye, tío, ¿para qué me preguntas tanto si te quiero? Y de aquí una hora dirá, oye, pues yo creo que no te quiero, porque si tanto dudas de que te quiera es que no te sientes querible. Cierto que eso, evidentemente, tampoco conviene pasarnos en el tema de la seguridad personal. Tan malo es el déficit como el narcisismo. Imagínate que yo, en lugar de preguntarle a mi novia si me quiere, lo que le pregunto es, ¿estás contenta de estar conmigo, verdad? Entonces ella dirá, este tío es un narcisista. Por tanto, los dos extremos. Para que nos quieran, hemos de tener buena autoestima sin caer en el narcisismo. Y si reconocemos que tenemos un déficit educacional infantil o posterior, porque otro problema muy frecuente es que tú imagínate que tienes una buena estima infantil, te han querido tus padres, todo te ha ido bien, pero la primera novia te deja. Claro. Pues mira, eso genera
un cambio en tus prioridades vitales que he detectado en una parte importante de empresarios de éxito en España. ¿Cuál es la casuística? Es muy sencillo. Tú vas a la universidad y eres el primero de la clase, ¿correcto? Bien. Pero te gusta tu compañera de pupitre y le dices si quiere ser tu novia y ella te dice que no. ¿Qué riesgo tienes tú? Focalizarte en los estudios, por tanto, focalizarte en el autoconcepto y dejar de lado la autoestima. Y entonces a los 40 años eres un empresario de éxito, pero te das cuenta que durante 20 años has dejado de interactuar con mujeres porque ahí recibiste un no, cuando en la universidad recibías un excelente. Por tanto, ¿qué nos convendría en la vida? Pues tener un poco de éxito y refuerzo positivo en autoestima, en autoimagen, en autoconcepto y en competencia sexual. Y por Bien. tanto, hemos de descubrir nuestro punto débil y aplicar las propuestas que ofrece autoestima para hacer un balance existencial a través de un diálogo interior en el que cada uno habla consigo mismo sin autoengañarse, le pregunta a su niño lo que necesita, le pregunta a su padre interno lo que le conviene y desde el adulto decide lo que ha de hacer para convertirse en quien quiere ser. Las personas nos Bien. sentimos realizadas porque nos orientamos hacia aquello que nuestras capacidades nos permiten. Y por eso el autoconcepto es aquello que nos sirve para intuir para qué servimos. Y como todos servimos para algo, entonces en aquello que tú ves que te desarrollas bien, empiezas a ganar una seguridad. Fíjate, ¿sabes cómo defino la vocación? La vocación no son más que capacidades autodetectadas. Tú eres una personalidad en el ámbito de la comunicación, claro, pero si tú fueras tartamudo, no tendrías un programa de radio. Cierto que Demóstenes, según la mitología griega, dicen que fue un personaje que era tartamudo y que se autocorrigió antes de que existiera las técnicas de recondicionamiento del lenguaje y llegó a ser un gran orador. Pero normalmente la persona que, por cierto, la tartamudez no es más que la expresión lingüística de la inseguridad, igual que la timidez es otra expresión del miedo a no ser aceptado. Por tanto, todos nuestros miedos son una expresión de nuestras carencias o de nuestras inseguridades. Y por Bien. eso cuando uno Anthony, se... esto es tremendo, es tremendo. Digo, cuánta información, sos magnífico, Anthony. Quiero que el señor director, a ver si me puede, le voy a cambiar un poquito el panorama ahí. Si me puedes poner en imagen este libro que me encantó, que es El cambio psicológico, porque bien, mientras vos enunciabas y conceptualizabas, hablabas de algo que me interesa mucho, que es el diálogo interior, ¿no? Y en Mira, este si quieres te lo libro, enseño yo, lo tengo aquí sí, ahí detrás. está, mire, ahí está. Aquí tienes el cambio psicológico. Ese, Este fue ese, mi y primer ahí, libro. Este libro tiene 34 años, pero se sigue reeditando. Aquí yo puse todo lo que había aprendido en la universidad. Y en el fondo, todos mis 9 libros posteriores no son más que un desarrollo de cada una de las partes que yo planteo en el cambio psicológico. El que bien, es más útil, con menos páginas y que más favorece la autocrítica, el autoanálisis y el mejoramiento personal, es el que has dicho tú, que es el secreto de la autoestima. Mira, durante la pandemia se ha reeditado 4 veces. Y el otro día dando una masterclass sobre el secreto de la autoestima, antes de empezar les pregunté a los alumnos, ¿por qué creéis que si mis libros
todos están en el mercado y de ninguno de ellos se hace una publicidad especial porque ya están funcionando de manera habitual y normalizada, ¿por qué creéis que El secreto de la autoestima lleva 4 reediciones durante la pandemia? Y la mayoría de las personas contestaron con gran intuición. Dijeron, bueno, quizá es porque nos estamos dando cuenta ante esta situación de incertidumbre, de impotencia, que hemos de empezar a convertirnos en maestros de nosotros mismos, en terapeutas de nosotros mismos, y que hemos de mejorarnos a nosotros mismos. Necesitamos mejorar la autoestima porque nos damos cuenta que somos frágiles, que somos influenciables, que estamos inseguros. Vivimos en una sociedad sociopática. Es un modelo de sociedad que crea patologías. Y la gran solución no es que nos lo arregle ni la seguridad social, ni el médico, ni el psicólogo, sino uno mismo. Cierto que los psicólogos podemos favorecer ese proceso, pero el mejor psicólogo ha de ser uno mismo. Por eso Sí. yo intento que todo lo que hago en terapia luego tenga una traducción divulgativa. Hay cantidad de personas de toda Hispanoamérica que nos envían emails agradeciendo la utilidad que ha tenido para ellos tal o cual libro, y para mí eso es una gran satisfacción. ¿Qué te Yo soy parece? de los que creo que todos nos podemos ayudar a todos y que si queremos que el mundo mejore, hemos de empezar por la automejora y por extensión concéntrica a ayudar a las personas que nos rodean. Anthony, en ese libro, si querés mostrar de vuelta tu primer libro, El cambio psicológico, Aprender del pasado para mejorar nuestro futuro, afirmás lo siguiente: el punto de partida para todo cambio, ya que recién hablabas de cambio, es un diálogo interior, para aprender a ¿Cierto? darnos cuenta de nuestros problemas y encontrar la manera de descubrir nuestras propias soluciones. Así parece sencillo, digo, pero nos cuesta horrores entablar un diálogo con ese diálogo interior. Lo explico sencillo. Algunos tips para Mira, caer y darnos... lo Sí. explico de manera muy sencilla en El secreto de la autoestima, pero es más, en el cambio psicológico, tú tienes esta edición o tienes una edición antigua. ¿Sabes si No, tienes, tienes una antigua? ese, sí. Sí, pero No, ese que está ahí. vale, entonces correcto. Aquí ya explico que en la primera edición de este libro explicaba el funcionamiento psicológico a través de la segunda tópica freudiana, que era el superyo, el yo y el ello. Pero eso es más Bien, complicado. Y entonces, en esta edición, ya digo que sustituyo la segunda tópica freudiana por el sistema PAN, padre, adulto, niño, que es muy sencillo, bien. intuitivamente todo el mundo lo entiende. Vale, si yo te digo, las personas tenemos 3 partes psicológicas que deciden el comportamiento, ¿de acuerdo? Una Sí. parte es el padre, la otra es el adulto y la otra es el niño. Y no te digo nada más. Pero luego te pregunto, en función del nombre que te he dicho, padre, adulto, niño, ¿cuál de estas 3 partes tú crees que tiene tendencia a hacer lo que le da la gana y a buscar sus satisfacciones? ¿Tú qué me vas a El niño. contestar? El El niño, niño. evidente. Entonces, eso ya nunca lo olvidarás. Pero entonces te pregunto, ¿crees que el niño siempre puede hacer lo que quiere? No. ¿Quién se lo prohíbe? El padre. Exactamente. El niño, principio de placer; padre, sentido del deber. El niño, necesidades instintivas; el padre, normas sociales, leyes, religión, cultura, convenciones, educación recibida. Ya está. Entonces, si hay un niño que quiere hacer lo que le da la gana y un padre que le prohíbe cosas, si no encontramos un mediador, entraríamos en una dicotomía existencial que nos neurotizaría y nos podría llevar a la esquizofrenia. ¿Qué necesito yo para armonizar el placer suficiente que necesita el niño con el deber necesario que me marca el padre? Pues necesito un intermediario que esté en medio, y ese intermediario es el adulto. ¿Qué hace el adulto? Actuar de mediador entre lo que necesita el niño
y lo que nos permite el padre. Mi niño dice, me voy a drogar. Y el padre dice, oye, que la droga es mala. Y el adulto dice, ¿qué hago? Y le pregunta al niño, oye, ¿no te podrías divertir de otra manera? Vale, pues vamos a jugar a fútbol. Y el padre dice, mejor que juegues a fútbol que no que te drogues. Y el adulto dice, vale, pues me voy a jugar a fútbol. ¿Me explico? Madurar es armonizar el placer suficiente con el deber necesario. Y ese es el gran reto que todos tenemos a nuestro alcance. Pues te digo que el secreto de la autoestima ha sido un éxito de ventas porque de manera fácil te explica cómo cada uno puede convertirse en terapeuta de sí mismo, porque parto de la base que criticar a los otros no nos mejora a nosotros y que lo que nos conviene es ejercer la autocrítica. Porque además, cuando ejerces la autocrítica, te das cuenta que ya no necesitas criticar a los demás. En el fondo, criticamos a los demás para no cuestionarnos a nosotros mismos. Bien. Anthony, se nos fue volando el tiempo, pero quería preguntarte porque sos especialista en aforismo, me encantan tus redes sociales. Si Sí. nos querés decir cuáles son tus redes sociales para todos los que están mirando esta entrevista, para que puedan seguirte, por favor. Sí, Instagram es Antoni Bolinches y a partir de Instagram podéis localizarme. Mi apellido es poco frecuente, solo que entres en cualquier red social y pongas Bolinches, salgo yo. Por suerte, así es. por suerte, y gracias a vosotros, gracias a los medios de comunicación, tanto de España como de Hispanoamérica. Ya que hablas de aforismos, Déjame preguntarte esto antes que se me vaya, por favor, porque lo tenía marcado, un aforismo que revisando así tu red me llamó la atención y quiero que el señor director lo ponga, porque siempre que entrevisto pregunto sobre este concepto de la felicidad, ¿no? Y este aforismo sale de tu libro, La felicidad personal, que no es algo que nos pueden dar los demás, únicamente quien es capaz de aceptarse, quererse, como es un resumen de lo que viniste hablando anterior, en condiciones de propia su felicidad y compartirla. Y este aforismo maravilloso dice así: la felicidad depende más de cómo vivimos las cosas que de las cosas que vivimos. Por favor, Anthony, explícame esto. Es uno de los que ha tenido más éxito porque resume mi filosofía existencial y también la idea fuerza de mi metodología terapéutica. Es decir, todos tenemos problemas semejantes, parecidos, ¿correcto? Por tanto, la diferencia no es los problemas que tenemos, sino las soluciones que aportamos. Por tanto, más importante que las cosas que vivimos es cómo vivimos las cosas. Mira, es la diferencia entre el pesimismo y el optimismo. Tú y yo podríamos llegar a la misma conclusión o al mismo diagnóstico y decir que el mundo está muy mal y seguramente poca gente lo cuestionaría. ¿Cuál sería la diferencia entre una visión proactiva y positiva? Mira, pues cierto que el mundo está muy mal, pero precisamente porque está muy mal siempre podremos hacer algo para mejorarlo, porque como está tan mal, en algo podremos mejorarlo. Y en cambio, si hacemos una lectura pesimista, sería el mundo está tan mal que no tiene solución. Apaga y vámonos. Podemos ir a un suicidio colectivo. Bueno, pues yo, más que un suicidio colectivo, propongo un mejoramiento individual. Mejorándome a mí mismo, favorezco una sinergia con las personas que me rodean y eso se puede convertir en el motor que cambie el mundo. Es más, el mundo no cambia con nuevas leyes. No son las leyes las que pueden cambiar las personas, son las personas las que pueden cambiar las leyes. El comunismo fracasó, el capitalismo se ha hipertrofiado. ¿Por qué no le damos una oportunidad al humanismo? Y el humanismo no es más que confiar en la capacidad de mejora del ser humano y cada uno implicarse en su propio proceso de automejora. ¿De acuerdo? Creo que se nos ha acabado el tiempo. Sí, Anthony, tremendo eso que dijiste, tremendo eso, porque es verdad, el comunismo falló, el capitalismo falló, creo que es la oportunidad del humanismo. Anthony, dejarte con la comunidad de Chacabuco, de Buenos Aires, Argentina,
Me querías compartir recién un aforismo, pero quería dejarte estos minutitos que quedan, que son 3 minutitos, para que nos puedas dejar tu voz, dejarnos tu mensaje a toda la gente que va a ver esta entrevista, que ahora está en vivo, pero que la vamos a seguir replicando porque tu mensaje es totalmente sanador, positivo, esperanzador. Necesitamos muchos Anthony Bolinche en el mundo. Así que te quería despedir, gracias por tu amabilidad y generosidad, y te dejo en medio de toda esta comunidad para que te puedas despedir. Bueno, pues más que despedirme, quisiera presentarme. Por tanto, lo que voy a hacer, en lugar de dedicaros buenas palabras vacías, llenarlas de contenido, ofreciéndome a que si el próximo mes quieres que tengamos otro encuentro, lo podamos hacer. La teoría es que todos podemos ayudarnos a todos y que más que buenas palabras han de ser buenas acciones. Y en este caso la buena acción sería seguir con buenas palabras en un próximo encuentro. Por tanto, quedo a tu disposición para el mes que viene, si quieres que hagamos otro encuentro, o en función de la programación que tengas, en enero, febrero, a ver si en el año nuevo empezamos una vida nueva.